El payaso de Nuevo Laredo es una leyenda proveniente de Tamaulipas. El alma de este payaso vaga por la colonia Laredo, con una cara grotesca, triste, llena de furia y venganza por quienes le dieron fin a su estancia en esta vida. Existen varias versiones, pero la más conocida se remonta a la década de 1980, cuando un circo se había instalado afuera de la ciudad de Tamaulipas, donde hacían actos magníficos, hermosos e increíbles. Tal fue el talento del circo, que en poco tiempo llegó a ser popular entre las personas de la ciudad. Cada día era más conocido e incluso recibían a personas de otros lugares. Todo estaba bien, hasta que cierta noche, uno de los payasos más importantes, de esos que alentaban y divertían al público, no pudo contra la tentación y robó una gran suma de dinero, la cual eran las ganancias de varias funciones. Con lo que no contaba este payaso es que uno de los trapecistas lo vio, el cual fue rápidamente a contar al jefe del circo. El dueño estaba furioso. Se dirigió a la casa rodante en la que vivió el payaso y lo enfrentó a cara. El payaso negó que él había robado el dinero. Y por el escándalo de la discusión, los demás trabajadores se despertaron y se unieron a la disputa. Fue así que el jefe le pidió al hombre forzudo del circo que sometiera al payaso para revisar sus bolsillos, donde encontraron un enorme fajo de billetes. El payaso trató de escapar, pero sus compañeros enfurecidos empezaron a darle una golpiza. Golpe tras golpe, fue lo único que recibió el payaso. Tanto fue la paliza que el hombre terminó muriendo. Todos los involucrados de aquella fatal noche decidieron tirar el cadáver en la colonia Laredo. Desde ese día, el circo no fue lo mismo. Todos trataron de replicar sus actos, pero nadie lograba causar el furor del payaso anterior. El circo, poco a poco, fue descendiendo en popularidad. Los trabajadores peleaban entre sí, hasta que finalmente llegó el día en que cerraron sus puertas permanentemente. Unos cuantos días después del cierre del circo, se reportó que en la colonia Laredo se aparecía un payaso a altas horas de la noche. Su primer víctima fue uno de sus compañeros que iba pasando en la madrugada. Su auto se había quedado varado cerca de donde tiraron el cuerpo del payaso. El motor de su automóvil parecía haber quedado dañado sin razón alguna. Molesto y desesperado, intentaba encenderlo sin éxito alguno. Apoyó su cabeza en el volante, sin imaginarse que volvería a ver a su compañero una vez más. Empezó a escuchar unos leves golpes en la ventana derecha, lo que lo hizo voltear rápidamente, y ahí se encontraba su compañero, con una sonrisa de oreja a oreja, unos ojos con una mirada furiosa, de la cual salían lágrimas. El compañero del payaso se quedó petrificado, pero por suerte logró encender el auto y escapar de ahí. Poco tiempo después, más personas aseguraban ver la figura del siniestro payaso, el cual solo se queda viendo a los que pasen por ahí. Otras personas afirman que el payaso se les acerca con dos globos, uno rojo y otro azul. Si el payaso le entrega a una persona el globo rojo, la persona será muy afortunada, pero si el globo es azul, la furia del payaso caerá sobre esa persona, ya que significa que le recuerda a uno de sus antiguos compañeros que le dieron muerte, y la única solución es salir corriendo lo más rápido que pueda. Claro, si es que desea salvar su vida. Se cuenta que existe un cassette que grabó el último día de vida del payaso, el cual se ve detalladamente cómo suceden los actos. Por ello, su alma no logra descansar en paz, y no lo hará hasta que esta cinta sea destruida. Y por último, te contaremos una leyenda proveniente del estado de Yucatán. Esta es la historia de un joven periodista de 35 años de edad llamado Carlos, quien tenía una familia llena de vigor y alegría. Aunque claro, no todo era color de rosas, pues Carlos se sentía frustrado en su trabajo. Su jefe le encargaba trabajos simples y aburridos. Cansado de esta situación, habló con su jefe para permitirle realizar una investigación en Mérida, pues Carlos había escuchado de un manicomio en el que pasaban cosas extrañas. Su jefe, aunque dudoso, aceptó la propuesta de Carlos. Esa misma tarde, alistó sus maletas, aunque sin informarle a su esposa de su destino. El joven partió hacia Mérida. Cuando estaba a punto de llegar al hotel, su auto se averió enfrente del manicomio, que estaba fuera de la ciudad. A Carlos no le gustó nada eso, pues empezó a anochecer, y aunque él no creyera en cosas del más allá, no quería jugar con fuego. Aún así, sin ninguna otra opción, decidió salir de su auto y echarle un vistazo al motor. Carlos estaba nervioso, pues cada segundo en el que se encontraba en la atemorizante oscuridad de la carretera parecía ser eterno. Como si fuera un milagro divino, a lo lejos de la carretera
observa una luz que se venía acercando cada vez más y más. Se trataba de un autobús. Carlos esperó un poco y empezó a hacerles gestos con las manos, tratando de llamar la atención del conductor, pero este parecía no detenerse. De hecho, lo último que pudo notar el joven fue que en aquel autobús se iba conduciendo solo. Una cegadora e intensa luz lo noqueó. Carlos se despertó confundido a la mañana siguiente y decidió, de una vez por todas, investigar el manicomio. Tocó la puerta y después de unos minutos llenos de silencio, una enfermera lo recibió. Carlos explicó que venía a hacer una investigación, pues según las malas lenguas, suceden varias cosas extrañas. La enfermera lo invitó a pasar y a quedarse ahí una noche. Carlos aceptó. En un principio no notó nada extraño, pero algo no terminaba de cuadrar en ese lugar. Llegada la noche, Carlos fue a dormir junto con un señor de tercera edad. «Lárgate de aquí y no vuelvas. No te quedes. Será tu perdición». Carlos no entendía lo que le decía el anciano. Un poco asustado, pero sin darle muchas vueltas al asunto, fue a dormir. A la mañana siguiente, Carlos estaba preparado para irse, pero la enfermera lo retenía. Decía que no podía salir de ahí. El joven no entendía lo que estaba sucediendo, pero sin más remedio, planeó que iba a salir esa misma noche, cuando todos estaban dormidos. Llegada la noche, y sin hacer mucho ruido, fue hacia la salida. Por fin volvería a ver la luz del día después de 2 largas noches. Regresaría con su amada esposa. Estaba a punto de salir, pero desafortunadamente la puerta estaba cerrada con candado. No tenía nada a la mano para abrirlo. Lamentablemente, tuvo que pasar mucho más tiempo ahí. Durante ese periodo, notaba que los ingresados eran torturados con descargas eléctricas. Los torturaban psicológicamente y algunos lograban subir al techo y se suicidaban. Pero esto a los enfermeros no le importaba en lo más mínimo. El joven periodista trataba de mantenerse cuerdo y pensaba en cómo escapar. Pero en una desafortunada noche, llegó la enfermera que lo recibió y le dijo que la acompañara. Pasaron por la cocina, donde Carlos logró observar un teléfono. Pensó que, con ese teléfono, podría llamar a su esposa y pedirle ayuda. Pero antes de que siguiera pensando en eso, llegaron a una habitación fría, sucia y oscura. Empezaron a torturarlo, física y mentalmente. Su cordura empezó a irse en picada, por lo que decidido, la noche siguiente se escapó hacia la cocina y logró llamar a su esposa. «Mi amor, ¿cómo estás? Soy Carlos, tu esposo. Estoy en Mérida, pero aquí suceden cosas muy extrañas y yo quiero regresar y no puedo hacerlo. Necesito tu ayuda. Estoy en el manicomio abandonado». La mujer le contestó: «Señor, deje de bromear. Mi esposo murió hace 2 semanas». Carlos se quedó petrificado y su mujer colgó. Por detrás la enfermera llegó y le dijo a Carlos con una cínica sonrisa que esa era su última parada, que se encontraba en el purgatorio y que jamás podría escapar de ahí. Desde ese momento, nadie volvió a saber más de Carlos y nadie se atrevió a ir a ese manicomio a investigar. Que todo aquel que pasa por enfrente de ese lugar de noche escucha gritos de dolor y lamentos. Eso fue todo por el día de hoy. Si te gustaron los temas, podrías apoyarnos dándole like y compartiendo para que sigamos creciendo. Si tienes ganas de más curiosidades, te dejo estos 2 videos. Nos vemos en la próxima.